Hola amigos y amigas, seguidores del canal. Mi nombre es Jorge Galindo, yo soy psicólogo clínico, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y vamos a estar en este trabajo que les voy a presentar sobre Francisco de Goya, donde vamos a ver sus pinturas, pero también vamos a hacer un análisis psicoanalítico de algunos de los aspectos que podemos encontrar en su obra, relacionándolos con sus momentos históricos, o sea, con su vida. Y a través de este trabajo también vamos a avanzar sobre los conceptos de sublimación. Vamos a ver un poco el tema de la represión y el tema del ideal del yo, que son conceptos del psicoanálisis que pueden ser explicados a través de la expresión del arte y sobre todo en la forma como Francisco de Goya logra plasmar muchos aspectos conscientes e inconscientes de su vida a través de su pintura. Entonces damos inicio. Bueno, aquí tenemos una pintura, un autorretrato de Francisco de Goya cuando estaba en su momento joven, y vamos entonces a dar cuenta de momentos en su historia y de cómo lo podemos articular con el psicoanálisis. Un aspecto importante que vamos a señalar es que me voy a centrar en algunas de sus pinturas, no en todas sus pinturas. Él tiene muchas pinturas y tiene como diferentes momentos en su obra. Voy a centrarme en lo que se llaman las pinturas negras, en las cuales me parecen como muy llamativas, como para poder dar cuenta del concepto sublimatorio. Voy entonces a iniciar como mostrando algunas de estas pinturas negras de Goya. Ya mientras vayamos avanzando, les voy a ir comentando como cuál es su sentido, en qué momento de esa historia se pintan y cuál podría ser el sentido que del psicoanálisis damos de ellas. Eh, lo que pueden dar cuenta son una serie de personajes bastante siniestros, tenebrosos, terroríficos, llenos de angustia, algunos llenos de miedo, algunos generadores de temor frente al espectador, y todo este matiz que nos va presentando Goya, donde lo oscuro, lo siniestro, como llamaría Sigmund Freud en algún momento, hacen parte como de estas pinturas negras del artista. El trabajo de Goya no solamente son estas pinturas negras, es más, la parte de la obra de Goya está muy atravesada por el color y por la posibilidad de dar cuenta de la vida. La pintura de Goya está llena de majos, de majas, de festividades, de las cortes de la realeza española, de cortesanos, reyes, reinas, princesas, también amantes de las cortes. Son temáticas que trabaja Goya en algunos de sus momentos. Entonces surge una pregunta, es decir, ¿cómo alguien que viene atravesando como todo este arte desde la maja, el majo, la alegría y la fiesta, llegó en algún momento a esas pinturas negras? Y aquí tenemos gran parte de su obra en Goya. Aquí tenemos unos majos y unas majas que están bailando en el río cercano a la ciudad de Madrid, seguramente en algunas de las festividades que caracterizaban el momento cultural en el cual transita Francisco de Goya. Y entre todas esas pinturas, pues la maja vestida y la maja desnuda se convierten como un ícono en la producción pictórica de Goya. Esta pintura es muy renombrada, tiene muchos elementos importantes, entre esos tal vez la primera pintura de una mujer desnuda, que no es una diosa o que no es una santa o que no es una virgen. Eh, las mujeres desnudas ya hacían parte de la pintura, pero no una mujer común, sino más bien era la desnudez de Afrodita, de Venus, eh, de cualquiera de las diosas, o incluso la desnudez de alguna santa en martirio.
pero Goya se atreve a traernos una cortesana, la cual es pintada tanto vestida como desnuda, convirtiéndose en una de las principales pinturas de Francisco de Goya, no por lo escandaloso que pudo ser en el momento, sino por la técnica de la pintura y la forma tan sutil pero demarcada con que esta maja nos mira de frente en una forma bastante insinuante. Goya es un pintor de contrastes. En él podemos dar cuenta de la vida, pero también podemos dar cuenta de lo que nos acerca a la muerte. Y tal vez uno de de las pinturas que más podría como resaltar esto es esta pintura eh, que es titulada eh, La Romería de San Isidro. San Isidro es uno de los patronos de Madrid y se hacen romerías a este santo. En esta primera pintura, cuando Goya es joven, nos la presenta de esta forma, llena de color, de música, de bailes, de cortejos, pero muchos años después hacen una pintura con el mismo título, Las Romerías de San Isidro, donde la distancia, la temática, en el color, en los personajes, es más que evidente. Este trabajo va a tratar de mostrar cómo pasamos de esa primera versión de las romerías de San Isidro a esta segunda, que está llena y atravesada por lo siniestro. Otra de sus grandes pinturas es la familia real española y nos muestra esa fuerte relación que quiso establecer Goya con las cortes españolas y acercarse a como a esas líneas del poder donde los pintores tendrían mayor renombre y mayor reconocimiento, tanto social como económico. Y Goya fue alguien que logró llegar hasta la familia real española y hacer esta hermosa pintura que reclamaría un trabajo de por sí. Francisco de Goya nació en 1746 en Fuendetodos. Esta es una pequeña población cercana de Zaragoza, de una familia humilde de muchos hermanos y vivió una infancia sin muchos datos. Se sabe que cuando tenía 13 años dejó la escuela para entrar a un taller de pintura. Sus primeros encargos fueron desde las iglesias, que era un tema como muy común para los pintores de la época. Recibir encargos de iglesias para adornar retablos o paredes de las mismas. Y él entonces recibe el encargo para trabajar en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Y de este trabajo luego se sabe de él que entra a trabajar en una fábrica de tapices. En estos tapices él hacía como la pintura en bosquejo, incluso en color, y luego esa pintura era pasada al tapiz. Los tapices luego eran colocados en las residencias reales de los cortesanos, de la familia real española incluso. Esto le permitió llegar a las cortes y ser retratista de las cortes españolas. A los 25 años contrae matrimonio con Josefa Valleu. Con ella, y esto es muy importante, tiene entre 17 y 20 hijos. Algunos nacen en forma prematura, otros mueren durante el parto, otros mueren durante los 5 primeros años de vida, muchos abortos espontáneos. Y de estos 17 a 20 hijos, solo uno de ellos llega a la vida adulta, que es Javier de Goya. De este momento de la vida tan importante, no existen como muchos escritos, es un tema que transita en silencio y poco sabemos en la escritura de estas pérdidas, o de Josefa, la esposa de Goya, de quien solamente la pintó en una ocasión y la hizo en estos trazos. De la juventud de Goya se describe como una persona alegre, sociable, coqueto con las mujeres y amante de la belleza femenina, la cual tantas veces pintó. De estas mujeres, su musa, tal vez de las mujeres que más pintó Goya,
fue María del Pilar Teresa Cayetana Álvarez de Toledo, la decimotercera duquesa de Alba. De ella escribió: no tenía un solo cabello en su cabeza que no inspirara deseo. Bueno, y además la señora tenía bastante cabello. Cuando iniciaron su relación, ella estaba en sus 20 y él estaba en sus 50. En las biografías del pintor siempre se mira con sospecha esta relación. Algunos aseveran de que en verdad hubo un vínculo entre ellos, otros dicen que no. Pero de todas las pinturas de Cayetana, como esta, donde en sus dedos, los dedos que se presentan en la pintura, se ven dos anillos, uno con el nombre de ella y el otro con el nombre de él. Y ella está señalando una frase escrita en la arena. Y en la arena dice solo Goya. En 1792 todo cambia en la vida de Goya. Enferma y llega a la sordera. Esta enfermedad lo encarceló y lo liberó al mismo tiempo. Ya no pinta más para las cortes e inicia un viaje hacia su interior, lo que vamos a describir como las pinturas de gabinete. La tortura, la violencia, el odio, el rechazo al prójimo hacen parte de las temáticas de estas pinturas. Escribe: si hubiese tenido mi arte, si no hubiese tenido mi arte, terminaría en un sanatorio. Es aquí, en este momento, donde empiezan a aparecer con mayor claridad las brujas. La temática de las brujas es un tema que Goya le dedica bastante pincel. Aparecen estas brujas y ellas aparecen devorando bebés y niños pequeños. Se creía en este entonces que las brujas tomaban estos niños para entregárselas a otras más poderosas o entregárselas al mismo demonio. Pero desde una mirada psicoanalítica, estas pinturas son de lo más de interesante, porque sería como un retorno siniestro en la pintura. Y es que nos hace recordar a los 17 o 20 intentos de embarazos de los niños que murieron en los primeros meses. Pareciera que estuviesen ahí pintados, una sordera en el cuerpo, pero un escucharse lo que había querido dejar de escuchar. Y es que entonces planteo aquí cómo, cómo el tránsito del duelo durante la vida de Goya lo acompaña en fracasos e intentos de elaboración y cómo encuentra en la pintura una forma de expresión de esos niños perdidos, de esos niños capturados por la muerte. En este tiempo se dedica a la sátira social y atraviesan los oscuros pasillos del desamor, de las parafilias, del sexo, del secuestro, violaciones. Pareciera que Goya estuviese haciendo una purga de lo más rechazado del humano en cada pintura. Esta serie se titulan Los Caprichos. Aquí tenemos más pinturas de las brujas, en esta ocasión entregándole los niños al demonio, y aquí tenemos algunas de las escenas de los caprichos. Cabe resaltar que Goya también vive como todos los horrores de la guerra entre Francia y España y da cuenta y vivencia con el tema de la muerte, de los avatares, de la violencia y como les decía, es como una forma de hacer purga, como todo esto del humano, que llega un momento que se convierte intolerable. A los 74 años, Goya ya está viudo y está enfermo, como les decía, estaba sordo. Compró una granja a las afueras de Madrid. La granja se llama La Quinta del Sordo. Se llamaba así antes de que llegara Goya, porque ahí también vivió un señor sordo. Allí terminó su catarsis y en esta ocasión pintó en las paredes, ya no en el, ya no sobre un papel, y ahora pinta en las paredes. Y en este lugar hago la lectura que sacó a los fantasmas de su mente, pinturas negras. Son personajes que gritan y nos intimidan. Pasamos de las brujas devorando a los niños a Saturno devorando a sus hijos. También están las parcas anunciando el final de la vida. Vamos a ver entonces estas pinturas negras
que aquí están las parcas, ya en un Goya sordo, está viejo, está viudo y está pintando en las paredes de esta quinta. Lo pongo como Goya, como en Goya, la pintura se convierte en un acto sublimatorio. Por ejemplo, tenemos aquí un concepto psicoanalítico. La sublimación es esa capacidad que tenemos desde lo artístico de hacer la expresión de algo que está entre lo consciente y lo inconsciente. Y es un desplazamiento a otro lugar, al lugar de la pintura, de las múltiples pérdidas, de los horrores de la guerra, de la enfermedad, del aislamiento y de la sordera. Ahora, ¿cuál es el carácter sublimatorio de las pinturas de la Quinta del Sordo? ¿Cuál es el carácter sublimatorio de este paseo por los oscuros pasillos del dolor humano? Desde la antesala del psicoanálisis, Freud, cuando escribe y se comunica con uno de sus más cercanos amigos en ese momento, un Fliss, da cuenta cómo el mecanismo de la neurosis implica un intento de olvidar vivencias traumáticas y cómo se construyen fantasmas sobre el recuerdo que quiere apartar y escribe cómo de esta forma busca sublimarlas. Es uno de los primeros momentos en los que Freud nos presenta el concepto de sublimación. Es de las primeras formas de describir lo que Freud llama en este momento una defensa frente a lo traumático, frente a lo intolerable. Estos fantasmas, estas fantasías que se construyen, son el camino y el producto final de este proceso. Freud luego va a darle otra vuelta al concepto de la sublimación y ya no lo ubica solamente como una defensa frente a lo que no queremos saber y lo logramos expresar, sino que ahora lo coloca como uno de los destinos de la vida pulsional, como uno de los destinos de la vida psíquica. Es decir, le da como un estatus nuevo y diferente a este concepto de pulsión. Y nos señala que la sublimación implica una disposición del yo, de retirar la libido del objeto, es decir, por ejemplo, retirar la libido de lo traumático y luego depositarla en un nuevo lugar. En este caso sería retirar la libido de lo traumático, de la vivencia, de las pérdidas, del duelo no elaborado y depositarlas en un nuevo objeto, que en este caso sería la pintura. En el caso del artista, un nuevo objeto que construye desde sus propios fantasmas, desde su propio inconsciente. Freud coloca este producto entonces en el lugar de un ideal del yo, es decir, la pintura responde a unos valores de una época. El mecanismo de sublimación, dice Freud, toma causa en este ideal que surge en el camino. Sin embargo, viendo las pinturas de Goya y sobre todo estas pinturas negras de la Quinta del Sordo, nosotros podríamos pensar, pero ¿cuál es el ideal de belleza o cuál es el ideal cultural que está transitando Goya con estas pinturas? ¿Podríamos decir que lo siniestro es algo sublimatorio? Y Freud nos ayuda como a entender este tema cuando escribe un texto que se llama Introducción al Narcisismo, y él nos dice que aunque toda sublimación implica un proceso de represión, o sea, algo se reprime, algo se sostiene en el inconsciente, la represión está más unida al ideal del yo. Es decir, nos reprime también en parte para responder a lo que se ejerce desde lo que se espera de nosotros mismos frente a los demás y frente a nosotros. Y que la sublimación podría tomar un camino distinto a la sublimación, al ideal del yo. Es decir, la sublimación no tendría por qué ser necesariamente desde lo bello, desde lo esperado, de nosotros mismos frente a los demás, sino que la sublimación podría ser como un camino distinto a lo reprimido, aunque va a tener elementos reprimidos lo sublimatorio, pero toma un camino
que se permite como deslizar a otro lugar por fuera de los ideales. De esta forma, es decir, algo siniestro podría ser sublimatorio, pero también yo diría con claridad de que no todo lo siniestro se podría llamar artístico. El trabajo analítico a mí se me parece también a la experiencia que vivió Goya en la Quinta del Sordo. El trabajo analítico, el ir a terapia, toma como esta misma vía. Cuando entramos a una terapia, es como si entráramos sordos. No nos escuchamos por temor a que nuestra propia voz surja, lo que nos haga escuchar de lo que no queremos saber de nosotros. Pero con el tiempo vamos dando cuenta que la palabra se convierte en una medicina, la sordera. Y en el camino de la cura, nosotros también nos vamos a encontrar con brujas, con nuestras brujas, con nuestros demonios, con nuestros traumas convertidos en esas figuras fantasmales. Y vamos a dar cuenta en la terapia cómo nuestro inconsciente, nuestra historia tiene elementos que hasta se burla de nosotros y nos encontramos con el vacío de las pérdidas, de las frases que nos embrujaron de mala forma. Y si tenemos la valentía, empezaremos a escucharnos y a darnos cuenta que en parte fuimos pintores de nuestra propia tragedia. A los 78 años, Goya salió de España a Francia. Un amigo, el escritor Morán, lo describe como Goya ha llegado, viejo y pastoso, débil, sin hablar una palabra de francés, pero feliz y ansioso por probarlo todo. Es como si cuando Goya salió de la Quinta del Sordo, como que se despojó de su propio fantasma, de su dolor, de sus duelos no elaborados, dejó como ese pasado oscuro pintado en esas paredes, se va para Francia, llega viejo y sordo, pero con una disposición a vivir. Y cuando sale de la Quinta del Sordo y va a pasar estos últimos días en Francia, realiza este pequeño grabado que nos muestra a Goya dándonos nuevamente una lección de vida. Aquí está este viejo y sordo con una frase en una esquinita que dice, aún aprendo. Bueno, espero que les haya parecido interesante y nos encontraremos en otro nuevo episodio para este canal.